Radioactividad. Para entrar en este tema antes, yo quiero conocer a una de las mamás, o la gran mamá de la radioactividad, que es Marie Curie, Sí. ¿no? Además es una persona que tiene asociada mucha leyenda, ¿no? Relacionada con la radioactividad, que su cuerpo era radioactivo, que sus apuntes, bueno, Sí. como que hay mucho misticismo también con ella. Lo primero, ¿qué importancia tiene Marie Curie? ¿Y qué es lo que descubrió y qué es lo que ha aportado a la historia de la humanidad? Marie Curie se encontró con un campo de la ciencia, que era la radioactividad, que estaba prácticamente recién descubierto. Hacía un poco menos de unos meses que Becquerel, que es el descubridor, había puesto uranio encima de un papel fotográfico, y la cosa es que él pensaba que el uranio a lo mejor emitía luz porque le dabas a la luz del sol, el uranio absorbía la luz del sol y la emitía. Entonces lo que hizo fue un experimento con varios tipos. Puso un uranio a la luz del sol y le puso la placa fotográfica. Otro lo guardó en un armario durante meses y le puso la placa fotográfica. Nunca recibió luz. Y lo que se dio cuenta es que da igual si lo ponía a la luz, como si no, como si el día estuviera soleado, como si no, el uranio marcaba el papel. Entonces algo estaba emitiendo el uranio. Entonces Marie Curie llegó, en aquella época tendría, creo que era 28 años, con una idea de voy a hacer una tesis sobre esto, a ver qué hay. Y se puso a investigar. Marie Curie tenía la suerte de estar casada en aquel entonces con Pierre Curie. Pierre Curie era el descubridor de un fenómeno que se llama la piezoelectricidad, que fue uno de los antecesores de los micrófonos. La piezoelectricidad es una característica que tú puedes pillar un cuarzo, por ejemplo, si lo comprimes mucho, genera electricidad. Si lo estiras, también. Entonces, con eso Pierre Curie le construyó a Marie Curie el laboratorio para detectar radiación más sensible del mundo. Porque hasta entonces la única forma de detectar radiación o de detectar lo que emitía el uranio era con papel fotográfico. Los Curie fueron los primeros en usar la electricidad. Entonces construyó un aparato guapísimo, que de hecho estuve hace unas semanas en París. Soy el primer youtuber hispanohablante, pues luego había uno que se llama Veritasium, que también fue allí. Ajá, así es muy famoso. Sí, que ha estado en el laboratorio, en el último laboratorio de Marie Curie y en el último despacho de Marie Curie, increíble. Y la cosa es que Marie Curie se puso a analizar el uranio. Y se dio cuenta después, primero empezó a analizar varios elementos. Se tomó la tarea titánica de pillar todos los elementos que conocía, todas las piezas que conocía, que tenía acceso, y analizarla con ese aparato que le había dado 2 pies, un aparato muy complicado. Tenía que estar con un cronómetro, con un peso, midiendo. Claro, el peso lo que hacía era comprimir y estirar el cuarzo. Y entonces ponía la piedra en un lado con unos electrodos e intentaba compensar la electricidad que producía el cuarzo al estirarse con la electricidad que producía la piedra, y tenía que mantenerla en cero y contar cuánto tiempo tardaba en mantenerla en cero. Eso, lo que está viendo Marie, era la actividad de la emisión del radio. Por eso lo llamó radioactividad. Porque radios en aquella época eran las ondas que emitía algo de forma invisible. Entonces, la actividad de los rayos, de radio, es radioactividad. Ella fue la que acuñó la palabra radioactividad. Y, en contra de lo que dijo operador nuclear, yo prefiero decir radioactividad a radiactividad. Se pueden usar las dos. Pero a mí me gusta más el término porque es más el original, ¿no? Simplemente por puritanismo. Entonces, Marie, mientras analizaba los minerales, se encontró que había ciertos minerales de uranio que cuando tú los tratabas químicamente con ácidos, ¿no? Lo disolvías y quitabas el uranio, el mineral seguía siendo radiactivo. De hecho, el mineral había una roca que era más radiactiva que el uranio que contenía. Esa roca se llama la pechblenda o uraninita. Entonces Sido dice, esto no es normal. Repitió el experimento. Le vuelve a dar lo mismo. No es normal. Lo repitió 20 veces. Daba lo mismo. La piedra era más radiactiva que el uranio que contenía. Solo puede haber una razón para ello. Hay algo más radiactivo dentro de la piedra. El uranio no es el único elemento que se descompone con radiación, que emite radiación. Y se puso a analizarlo y con el tiempo descubre el primer elemento radiactivo después del uranio. Ella era patriota, vivía en Francia, pero era patriota a su Polonia natal. En aquella época Polonia estaba sometida al yugo del Imperio ruso, hasta el punto de que Polonia en el mapa no existía, era un sentimiento prácticamente. Se cuentan que Marie Curie, cuando era pequeña, cuando pasaban cerca de la estatua del zar, escupían a la estatua del zar, para que te hagas la idea. El zar oprimía muchísimo al pueblo polaco. Entonces ella dijo, voy a rendirle tributo a mi nación. Al primer elemento que voy a descubrir,
lo llamaré Polonia. Y de esta forma, todos los científicos del mundo, incluidos los científicos rusos y los que van a servir al zar, van a tener que llamarlo Polonia. Y así fue, descubrieron el polonio. Pero cuando quitó el polonio de lo que quedaba de la pechblenda, seguía siendo radioactivo. Y era extraño, porque da igual lo mucho que intentara escarbar, ¿no? Lo mucho que intentara extraer algo de ahí, no lo encontraba. Y el razonamiento fue, esto tiene que ser tan radioactivo que incluso la pequeña cantidad posible de lo que hay aquí dentro está haciendo que sea detectable por mis aparatos. Tiene que haber algo que sea millones de veces más radioactivo que el uranio. Y empezó a trabajar, a intentar aislarlo. Y en una Navidad de 1898, Marie Curie aisló un elemento tan radioactivo que los Curie lo llamaron el radio. Pero nadie lo creyó. Da igual que ella enseñara el plasma del radio, los colores que salían, nadie lo creyó. ¿Por qué? Porque los químicos de la época, sobre todo, para que algo fuera real, tenían que verlo, tenían que tocarlo, tenían que disolverlo en ácidos, calentarlo, o sea, tenía que ser interactuable. Tenía que ser interactuable, exacto. Entonces la pobre se pegó 4 años más aislando el radio de 10 toneladas de pechblenda. La pechblenda es uno de los minerales más radioactivos que hay, o sea, no es broma. O sea, que fue una se puede encontrar en la naturaleza. Sí, es una piedra natural. Y estar cerca de esa piedra, aunque sea natural, puede provocar cánceres o no es tan... A ver, no... La piedra es bastante radioactiva, pero el problema es el trabajo químico que lleva detrás. Porque si tú trabajas en un laboratorio con algo radioactivo y no sabes que es radioactivo, como pasó con Marie Curie, o sea, no sabes el peligro de ello, respiras el polvo. Te irradias, claro. Respiras el polvo, comes, porque se comía, lo manipulas, te lo llevas en la ropa, te lo llevas en las manos, entonces terminas incorporándose esa piedra. Pero después de 4 años, de 10 toneladas de uranita de pechblenda, aisló 0,1 gramos de radio. 0,1. O sea, imagínate. Y cuando se ve que estaban tan obsesionados los Curie con el radio, que lo habían aislado, se fueron a casa, pero no pueden dormir. Necesitaban estar con él, ¿no? Ver a su pequeño, como lo llevan ellos. Y cuenta la leyenda que volvieron al laboratorio, que el laboratorio era una mierda. O sea, los Curie sufrieron muchísimo a lo largo de su vida. No le dieron un laboratorio en condiciones, tuvieron que usar una sala de disección de cadáveres, que fue horrible porque hacía mucho calor en verano, mucho frío en invierno, goteras, todo. Y aún así Marie Curie dice que pasó los mejores años de su vida allí con Pierre, trabajando, o sea, una historia de amor súper bonita. Pues cuando volvieron al cobertizo aquel por la noche, todo el sitio donde estaba el radio puesto brillaba en la oscuridad. ¿Radio brilla? El radio puro brilla. O sea, realmente no... Es una leyenda que puede tener visos de realidad. Sí, es que el radio brilla. Es tan radioactivo que es capaz de ionizar el aire. Eso no es bueno, pero... No, eso no es bueno para su salud, desde luego. No, desde luego que no, pero brillaba de color azulado. Porque para simplemente... aún estamos explicando la historia de Marie Curie, pero simplemente, aunque lo explicó operador nuclear, la radioactividad... ¿Sí? ¿Qué es exactamente? O sea, es... Hay ciertos núcleos atómicos que, debido al número de protones, neutrones que tienen, son inestables. Esto puede pasar con el más ligero, ahora luego te lo enseñaré, que es el tritio. El tritio es hidrógeno, que tiene 2 neutrones más. Tiene más neutrones que protones y tiene un número que ya es inestable. Se rompe y quiere volver a una estabilidad. Emite cachos de ese núcleo para volver a una estabilidad. Pues hay varios elementos de la tabla periódica que tienen esa configuración, emiten cachitos del núcleo, expulsan trocitos para estabilizarse. Puede ser de diferentes formas. Puede ser emitiendo un cacho gordo de núcleo, que se llama partícula alfa. ¿Por qué es un cacho gordo? Porque prácticamente lo que está emitiendo son núcleos de helio. Por eso no es perjudicial para nosotros tanto. Fuera del cuerpo no. Por eso cuando entra es que son... Imagínate como una bala de cañón. Si tú disparas una bala de cañón contra una muralla, la fuerza se queda directamente, la absorbe la primera parte externa. Entonces las partículas alfa se quedan en la piel. Depende también de la energía, algunas que pueden atrasar un poquito, pero generalmente no causan daño interno. Luego también, a veces lo que puede emitir el núcleo es un electrón. Del electrón sale un núcleo, ¡pam!, y un neutrón se convierte en un protón. Se está cambiando también el núcleo atómico. Eso se llaman partículas beta. O sea, tienen un poquito más de penetración, pero no tanta. Y luego a veces cuando un núcleo se convierte, emite una partícula alfa o emite una partícula beta, el núcleo se queda inestable durante un tiempo.
Entonces, para volver a estabilidad, el núcleo emite luz. Una luz invisible, mucho más energética que la que nosotros tenemos al alcance, que se llama rayos gamma. Y los rayos gamma no tienen carga eléctrica, las partículas alfa son positivas y los electrones, las partículas beta, son negativas, los rayos gamma no tienen carga, por lo tanto no interactúan mucho con la materia y la atraviesan fácilmente. Entonces, esas tienen una energía que puede atravesarte y dañar los órganos. Entonces, por eso Marie Curie, bueno, pues claro, no lo sabía. Claro, Marie Curie veía brillar y pensaba que Claro, chulo, es que pero su cuerpo estaba si tú ves sometida. una sal radiactiva brillando sola, es terrorífico. Pero claro, en aquella época fue revolucionario porque... Y bonito. Y bonito. Para ellos, claro. Claro, ellos incluso se lo llevaban, Marie Curie guardaba uno en el bolsillo. Pobre tía. ¿Con cuántos años murió? No, con 66 llegó. Pues fíjate que... 64 creo. Llegó lejos. Murió de leucemia, pero eso es un rumor. O sea, sí que fue un despipor en la época del radio cuando ella trabajaba con pies, pero es que luego también se dedicó a otras cosas y las mejoras de seguridad en cuanto a los elementos radiactivos aumentaron. Sí, pues estuvo años trabajando casi mano a mano con elementos pero peligrosos. Hay análisis que han determinado que la mayor exposición a radiación que recibió Marie Curie no fue del radio, fue de los rayos X que usó en la Primera Guerra Mundial. Pues la tía era una crack y cuando estalló la Primera Guerra Mundial dijo: voy a servir a Francia, aunque me haya tratado súper mal, porque Francia trató muy mal a Marie Curie. Voy a hacer una máquina de rayos X, que yo tengo conocimiento de ellos, y voy a hacer los que se llaman Le Petit Curie, que son como unas furgonetas con rayos X, y voy a ir al frente a buscar a los soldados heridos, y usando rayos X voy a buscar donde tienen la metralla o las balas, y se las voy a extraer. Fue la primera unidad radiológica de guerra. Y ella podía haberlo delegado. Ella tenía la fama suficiente como para decir: hagan ustedes, yo ya di la idea. No, ella estaba ahí a pie de cañón. Y claro, durante ese trabajo se expuso mucho rayos X. Marie Curie, ¿por qué gana sus 2 Nobels? El primero lo gana por el descubrimiento de la radioactividad, pero es polémico, porque no se lo querían dar. O sea, cuando los premios Nobel nombran quién iba a ser los ganadores, en la lista salía Pierre Curie y Henri Becquerel. Henri Becquerel por haber hecho el experimento inicial, y Pierre Curie porque técnicamente él había inventado el aparato. Pero Pierre, cuando oyó eso, dijo: ni de coña. O sea, señores, se lo dijo al comité del premio Nobel, no puede aceptar el premio si no se lo corresponde también a ella. Porque ella ha sido la que ha estado conmigo. Yo fui simplemente un ayudante, la que estuvo matándose, moliendo la pez blenda, disolviéndola en ácidos, calentándola durante largos años para obtener el radio. Y el segundo elemento, el segundo premio Nobel lo ganó por el tema de las investigaciones que tuvo sobre el radio. Pero el primero fue polémico por eso, o sea, casi no se lo dan. Y fue un poco revolucionario por eso de la primera mujer en ganar un premio Nobel, que no se lo querían dar. De hecho, en algunos sitios la llamaban la curandera. Ni siquiera era vista como una científica más. Y fue el Pierre Curie, eso hay que reconocérselo a Pierre Curie, que el que dijo: si no se lo dan a ella, no lo recojo. Y rechazar un premio Nobel en aquellos años era un poco... Imagínate. ¿Y qué hay de cierto en la leyenda, ¿no? De que su cuerpo era radioactivo, sé que cuando estaba muerta emitía radiación, más allá de lo que podemos emitir ya como seres humanos, ¿eh? ¿Y los apuntes o todo esto qué hay de verdad? A los Curie los exhumaron en el 95. De hecho, su hija, Eva Curie, fue la única que lo vio, porque Eva Curie fue la única de los Curie que no se trabajó en la radiación y llegó a vieja, y vivió muchos años. Entonces, irónicamente, vio a su madre ser enterrada de normal y a su madre exhumada y enterrada en el Panteón. De hecho, estuve en el Panteón y vi la tumba de los Curie, fue un momento... En diciembre voy a sacar un vídeo sobre la experiencia. Sobre la experiencia, sobre cómo estuve en el laboratorio y todo, cómo lo grabé, porque te digo, ha sido una vista increíble, o sea, privilegiada. Pues cuando se exhuman, se les hace un análisis. ¿Qué encuentran? Que Marie Curie apenas era radioactiva. El cuerpo está muy bien conservado, se le veían todavía las heridas de las quemaduras del radio en la mano, porque la señora sí que es verdad que trabajó con el radio muy de cerca, pero que era ligeramente radioactivo, pero no había tanta diferencia con la radiación ambiente. De hecho, antes de sumarlo, se mide la radiación de la tumba, el cementerio de Sox, creo que se dice en francés, y no encuentran nada. O sea, encuentran niveles normales que dicen que puede corresponder al radón ambiental, o sea, la radiación ambiental de la zona. Exhuman a Marie Curie, está más o menos bien. Tiene sentido también, porque es que Marie Curie llegó a los 60 y pico años. Sí, no. ¿Y qué problema hay cuando una mujer llega a esa edad? Que padece menopausia.
El radio es como lo mencioné antes, el radio es un bond finder, no. Sí, un bond seeker, un elemento que químicamente el radio está en la columna del calcio, va a los huesos y se almacena en los huesos. Pero cuando pasas tanto tiempo, está a lo mejor unos años en el cuerpo, creo que eran 10, 20 años, luego se elimina. Y además, Marie Curie, como tuvo menopausia, padeció osteoporosis, que es uno de los problemas de la menopausia. Y la osteoporosis reduce la densidad de calcio de tus huesos. Si afecta al calcio, afecta al radio. Entonces, cuando se exhumó Marie Curie, apenas era radiactiva. Pierre, en cambio, sí que era ligeramente más radioactivo de lo normal, porque Pierre Curie murió en un accidente de tráfico. Fíjate. Lo atropelló un coche. Yo estuve en la calle también donde lo atropelló. Fue muy bueno. Fue interesante. Muy bien ver aún La Mancha. Fue interesante. Me faltó una estatua, me faltó una placa de decir aquí murió Pierre Curie, uno de los descubridores de la radioactividad, pero... Francesa. Bueno, no se puede arreglar todo en el mundo. No, pero o sea, digamos que ella no era más radiactiva de lo normal y él un poquito más. Era un poquito más porque no terminó de procesar el radio. Es una exageración, entonces. Está exagerado. Y lo que también está exagerado es lo de los apuntes. Yo he visto algún divulgador que otro escribir un hilo en Twitter y te dice los mortales apuntes de Curie. No. Los apuntes de Curie emiten radiación, están contaminados, evidentemente. ¿Sí? Necesitas usar trajes especiales, pero para que no te contamines tú ni para poder dañar el material, porque es patrimonio histórico, pero puedes recibir más radiación en un vuelo de avión durante una hora que consultando durante una hora los apuntes de los Curie. O sea, quedará 2-3 microsievert por hora, eso es muy, muy poquito. Vale. O sea, en un vuelo a Canarias, sí, a mi isla yo he recibido en un avión 2 y 3 microsievert. O sea, casi lo mismo que leyendo los apuntes. Y nadie se vuelve loco por ir a Canarias, ¿no? Bueno, a lo mejor bebiendo en la playa sí, pero... Alguno llega sí, digamos, con mucho radio en el cuerpo. Sí. ¿eh?